Saludos a todos y a todas. Hoy vamos a revisar un tema de actualidad con el objetivo de mejorar nuestra capacidad de atención médica a la población en general. Revisaremos el tema de viruela del mono o viruela símica. El público a quien va dirigido esta breve presentación es aquel que trata pacientes en los diferentes niveles de atención, estudiantes de medicina, enfermería y también de posgrado. El tema puede ser abordado en 4 secciones: generalidades, epidemiología, cuadro clínico y acciones a tomar. Dentro de las generalidades revisaremos brevemente las características microbiológicas del agente causal, así como los mecanismos fisiopatológicos involucrados en el cuadro clínico de los pacientes. Comenzando por el agente etiológico, la viruela símica está causada por un virus. La familia de los poxvirus tiene a su vez dos subfamilias: la Cordopoxvirinae, que afecta a vertebrados, y la Entomopoxvirinae, que afecta a insectos. De la primer subfamilia tenemos dos géneros de importancia para el ser humano: los ortopoxvirus, del que nos ocupan el virus de la viruela del mono y el virus vacina, y el Molluscipoxvirus, que causa el molusco contagioso. Aquí tienen una mejor clasificación de los virus pox. El ácido nucleico de los poxvirus consiste en una sola molécula de ADN de doble cadena, con un peso molecular de entre 130 y 240 por 10 a la 6 Dalton. El virión, además de lípidos y carbohidratos, contiene más de 30 proteínas estructurales y numerosas enzimas relacionadas con el ácido nucleico, tales como RNA polimerasa dependiente de DNA, DNA polimerasa dependiente de DNA y otras enzimas utilizadas durante la replicación, como la hidrolasa, la DNA helicasa y la DNA topoisomerasa. En microscopía electrónica es relativamente grande, de entre 200 y hasta 250 nanómetros. Los poxvirus tienen forma de ladrillos rodeados por una cubierta lipoproteica con un genoma lineal de doble cadena de DNA. Además de depender de los ribosomas del huésped para traslación del RNA mensajero, los poxvirus incluyen todas las proteínas necesarias para la replicación, transcripción, ensamblaje y egreso en su genoma. El virión contiene numerosas enzimas que le permiten independizarse del núcleo celular. El ciclo de replicación es relativamente breve, de ahí la velocidad de expresión dermatológica de la enfermedad. Los virus pox son una excepción entre los virus de DNA, ya que estos se replican en el citoplasma. Se han demostrado algunas características importantes de interacción con la célula hospedadora. Por ejemplo, producen inhibición de la síntesis de macromoléculas con un efecto citopático importante, ya que inhiben la síntesis de RNA y DNA del hospedador. También inhiben el transporte y degradación de componentes como la actina y la tubulina. Estimulan el crecimiento celular hiperplásico debido a la secreción de factor de crecimiento epidérmico, que provee un entorno óptimo para la replicación viral. La proliferación celular en las vecindades de un foco de infección viral es la clave para la formación de las lesiones características llamadas pox. Intervienen con la respuesta inmune del hospedador. La respuesta inmune puede frenar la multiplicación del virus y por lo tanto eliminarlos, a través de efectos mediados por interferones, citoquinas, complemento y células natural killer. Estos virus codifican varias proteínas que interfieren con el complemento y con las principales citocinas. Se unen y antagonizan al factor de necrosis tumoral, al interferón y a las quimiosinas. ¿Cómo se contrae el virus? Básicamente es que éste tenga una puerta de entrada a un organismo no contaminado. Las vías más comunes son a través de la boca, nariz y lesiones abiertas en la piel, pero cualquier mucosa que se exponga a fluidos contaminados puede ser vía de contagio. Se reconocen la orofaringe, la nasofaringe y las lesiones intradérmicas como las principales puertas de entrada. La transmisión de persona a persona puede producirse por contacto estrecho con secreciones de las vías respiratorias o lesiones cutáneas de una persona infectada o con objetos contaminados recientemente.
La transmisión a través de gotículas respiratorias suele requerir un contacto cara a cara prolongado, lo que aumenta el riesgo para los profesionales de la salud, los miembros del hogar y otros contactos estrechos de casos activos. Esto puede ser un reflejo de la disminución de la inmunidad en todas las comunidades debido al cese de la vacunación contra la viruela. La transmisión también puede producirse a través de la placenta, de la madre al feto, lo que puede generar casos de viruela símica congénita, o bien por contacto estrecho durante y después del nacimiento. El virus se replica en el sitio de inoculación y se disemina a los nódulos linfáticos cercanos. Enseguida, una viremia inicial disemina hacia otros órganos. Esto representa un periodo de incubación que típicamente dura de 7 a 14 días, con un límite máximo de hasta 21 días. La viruela del mono es una zoonosis endémica del oeste y centro de África, principalmente concentrada en la República Democrática del Congo. Aunque se identificó por primera vez en monos, ahora se identifican otras especies reservorios como los ratones africanos. Se han presentado también infecciones en ardillas, ratas, ratones, monos, perros de la pradera y también en humanos. En el histórico de la enfermedad tenemos que en 1970 se identificó el primer caso en humanos en el Congo. En 1996 y 1997 hubo un brote en la República Democrática del Congo y en el 2003 hubo 53 casos en Estados Unidos. Para el 2017 teníamos ya otro brote en Nigeria. En octubre del 2018 tuvimos un caso en Israel. En mayo del 2019 tuvimos un caso en Singapur. En mayo del 2021 una familia se infectó en el Reino Unido. Y en julio del 2021 hubo un caso en Texas. Todos estos eventos ocurrieron en personas que habían viajado a Nigeria. En noviembre del año 2021 se presentó un caso en Maryland, Estados Unidos, también que venía de Nigeria. En mayo del año 2022 hubo un caso en Massachusetts que venía de Canadá. Actualmente en el año 2022 varios casos en Reino Unido están en investigación. Dentro de los factores de riesgo relacionados con el agente tenemos a cuidadores de enfermos de viruela del mono y a personas con exposición turística al virus, es decir, que viajan a zonas endémicas. En relación al huésped, hay más riesgo si no se tiene una vacuna para la viruela previamente, y los hombres, por cuestiones ocupacionales, se infectan más que las mujeres. Los factores de riesgo relacionados con el ambiente incluyen el vivir en áreas selváticas africanas del centro y el oeste y el manejo de alimentos selváticos. La infección puede dividirse en dos periodos. Un periodo de invasión que dura entre 0 y 5 días y se caracteriza por fiebre, cefalea intensa, linfadenopatía, que es la clave diferencial con la viruela, dolor lumbar, mialgias y astenia intensas. Y hay un periodo de erupción cutánea. Este empieza 1 a 3 días después de la aparición de la fiebre y tiende a concentrarse la erupción sobre todo en la cara y las extremidades en lugar del tronco. En esta lámina podemos ver la distribución porcentual del exantema en las diferentes regiones anatómicas. Tenemos que en el rostro se presenta hasta en un 95%, en las palmas de las manos hasta en un 75%, igual que en los pies 75%, en las mucosas orales se presenta en un 70%, 30% en genitales y 20% en conjuntivas. Las lesiones dermatológicas que se encuentran en los enfermos son en diferentes grados de maduración: máculas, pápulas, vesículas y pústulas. Las complicaciones más frecuentes incluyen las infecciones secundarias por el rascado, la bronconeumonía, la infección de la córnea, sepsis, encefalitis y obviamente la muerte. Recientemente la tasa de letalidad oscila entre el 3 y el 6%. Claro, dependiendo del estado de inmunidad del paciente enfermo. Ahora bien,
¿Qué debe de hacer el personal sanitario ante la presencia de un caso sospechoso? Conviene revisar el protocolo para la enfermedad pústulo-vesicular generalizada aguda, considerando las similitudes entre la viruela símica y la viruela tradicional. Atendiendo al protocolo antes mencionado, tenemos los criterios menores para la viruela. La distribución centrífuga de las lesiones, que las primeras lesiones sean en cara, mucosa oral o paladar blando y en antebrazos, que el paciente tenga aspecto tóxico o moribundo, la progresión lenta de las lesiones de mácula a pápula y a vesícula de 1 a 2 días en cada etapa, y lesiones en palmas de las manos y los pies. Los criterios mayores para viruela son un pródromo febril de 1 a 4 días antes de la aparición de las lesiones con postración, cefalea, dolor de espalda, calosfríos, dolor abdominal intenso y vómito. Las lesiones típicas de la enfermedad, que son las lesiones pustulares o vesiculares de consistencia firme, circunscritas y profundas, y las lesiones que tengan todas la misma etapa de maduración, que eso nos va a dar un diferencial con otras enfermedades, por ejemplo la varicela. Con los criterios antes mencionados podemos estratificar riesgos, riesgo alto, moderado y bajo para viruela. El riesgo alto incluye un pródromo febril más las lesiones clásicas más que estas lesiones tengan la misma etapa de maduración. El riesgo moderado es que tenga un pródromo febril y un criterio mayor. O bien, además del pródromo febril, que tenga menos o igual a 4 criterios menores. El riesgo bajo de viruela es que no haya tenido un pródromo febril, o bien que aunque lo tuvo, tenga menos de 4 criterios menores de los que mencionamos anteriormente. Ante el evento de un paciente con rash vesicular o pustular generalizado agudo, lo primero que se hace es instaurar medidas preventivas de contagio para vía aérea o de contacto directo, y después estadificar con los criterios mencionados si se trata de un riesgo bajo, intermedio o alto. En el caso de un bajo riesgo de viruela, se realiza una historia clínica y exploración sugestivas de varicela. En el caso que se confirme o que se sospeche fuertemente que se trata de varicela, los paraclínicos son opcionales y hay que dar inicio de manejo. Si el diagnóstico permanece incierto, se realiza una notificación a través de un estudio epidemiológico de caso. Se realizan paraclínicos y se da seguimiento. Para el caso de riesgo intermedio de viruela, se debe de interconsultar al servicio de dermatología o infectología. En la medida de lo posible hay que utilizar la telemedicina. Se debe de descartar varicela laboratorialmente o alguna otra condición de exantema. Para esto en México tenemos el estudio epidemiológico de caso de enfermedad febril exantemática. Se descarta el caso de diagnóstico de viruela laboratorialmente mientras se mantiene al paciente en tratamiento y en confinamiento. Si no se puede determinar el diagnóstico con las muestras enviadas, se debe de programar una nueva toma, reevaluar al paciente que tenemos en tratamiento y en confinamiento y continuar la vigilancia. Para los casos con alto riesgo de viruela, se debe de alertar al Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, esto es a través del estudio epidemiológico de caso. Se interconsulta infectología y dermatología, nuevamente utilizando en la medida de lo posible la telemedicina para evitar la transmisión y cortar la cadena de contagio. Reportar al equipo de respuesta en salud, al departamento de inmunizaciones y regulación sanitaria. Confinar al paciente en aislamiento. Se toman las muestras para enviar a laboratorios autorizados por el país. Y si se descarta la viruela, continúa la evaluación hacia otra enfermedad. En el caso que se confirme, pues entonces entra en las estadísticas nacionales. La prueba que se prefiere es la PCR, o reacción en cadena de la polimerasa. Esto es debido a su sensibilidad y especificidad. Esta se toma de lesiones cutáneas, es decir, del techo o líquido de vesículas y pústulas, así como costras secas. Cuando sea posible, la biopsia es una opción. Las muestras de lesiones deben almacenarse en un tubo seco y estéril y conservarlas en refrigeración. A menudo las PCR practicadas a partir de muestras sanguíneas no son concluyentes, porque la viremia es demasiado reciente en el momento en que se toman las muestras tras la aparición de los síntomas y por este motivo no conviene extraer sangre sistemáticamente a los pacientes.
Y dado que los ortopoxvirus manifiestan reactividad cruzada a nivel serológico, los métodos de detección de antígenos y anticuerpos no proporcionan confirmación específica de la viruela símica. Por lo tanto, no se recomienda el uso de métodos serológicos ni de detección de antígenos para el diagnóstico o la investigación de casos cuando los recursos son limitados. Por otra parte, podríamos tener resultados falsos positivos en los casos de vacunación reciente o antigua. Por ejemplo, cualquier persona que se vacunó antes de la erradicación de la viruela, o bien el personal sanitario que trabaja con los virus o que atiende pacientes y que recibió la vacuna recientemente. Para interpretar los resultados de las pruebas, es fundamental que se proporcione la información del paciente junto con las muestras, como es la fecha de inicio de fiebre, fecha de inicio de la erupción, fecha de la extracción de la muestra, el estado actual del individuo y la edad. Hay dos tipos distintos de viruela símica. La cepa del oeste africano, que tiene un mayor pronóstico con una tasa de fatalidad de menos del 1%, y la cepa del centro de África. Esta es más letal con una tasa de fatalidad del 11% en niños no vacunados. Además de las cicatrices hipopigmentadas por el rascado, la mayoría de los pacientes se recuperan bien dentro de las siguientes 4 semanas de iniciados los síntomas. Concientizar sobre los factores de riesgo y educar a las personas sobre las medidas que pueden adoptar para reducir la exposición al virus es la principal estrategia de prevención de la viruela símica. Algunos países tienen o están formulando políticas para ofrecer vacunas a las personas que pueden estar en situación de riesgo, como el personal de laboratorio, los equipos de respuesta rápida y los trabajadores de la salud. La OMS ha reportado que no existe tratamiento específico para la enfermedad. Hay algunos estudios que avalan la utilización de antivirales como el tecovirimat, pero el consenso hasta ahora descansa en sobrellevar la enfermedad en aislamiento y tratar los síntomas y las complicaciones. También se utiliza la hidratación por la mejor vía y la vacunación antiviruela, que ha demostrado una protección de hasta un 85% para la viruela del mono, dadas sus similitudes entre los virus. Naturalmente que la prevención primaria, que abordaremos a continuación, tiene importancia cardinal para cortar la cadena de transmisión. La prevención primaria incluye la reducción del riesgo de transmisión de persona a persona, la reducción del riesgo de transmisión por zoonosis y la prevención de la viruela símica mediante restricciones al comercio de animales salvajes. Terminamos esta revisión breve del tema. Es una patología no muy frecuente y recientemente se han reportado algunos casos importados de países africanos, por lo cual era importante revisar el tema.